Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo es el Señor. ¿Cuándo inicia? Ahora iniciamos, pues. Ahora iniciamos, ahora. Gloria a Dios, ahora sí, ahora estamos ahí, no se escucha, sí, ahí activé el micrófono. Gloria a Dios. Gracias, hermano Vito, por decirme que no se escuchaba, pues. Santo es el Señor, gloria a Dios. Estamos esperando ahí que se conecte más gente, está conectando más gente. Vamos a hablar de un tema, el día de hoy, un tema que es controversia, pues, un tema que también es importante saberlo, porque existen muchas definiciones para esta palabra. Pues, unos dicen que es Seol, otros dicen que es diferente al Hades, otros dicen que es diferente al Gehenna, y los otros dicen que es el infierno, y bueno, una cantidad de cosas, y por eso vamos a hablar de el infierno como tal. La Biblia habla de un lugar de castigo para, ¿cierto? Para el impío, para el pecador. ¿Usted, usted cree o no en el infierno? Bueno, ahí lo vamos a ver, pues. Ahí vamos a hablar qué es el infierno, pues. Es que no importa mucho lo que yo crea o no crea, pues. Es lo que dice la Biblia. Recuerde que esto es netamente bíblico. Obviamente yo creo que hay un lugar de castigo para las almas, ¿cierto? Para los seres que no han seguido la ley de Dios, porque no lo digo yo, lo dice la Escritura. Pero por eso queremos que ver la Escritura con detalle, con base. Gracias, Ángel, por la rosita. Te agradece, Ángel. Por eso queremos verlos con detalle, pues. No sacamos nada con hablar, porque aquí no hablamos de posturas ciertas denominacionales, ni hablamos con posturas ni filosofía humana, pues, sino que hablamos netamente qué es lo que dice la Biblia al respecto, pues. Amén. Eso es lo que estamos ahí pendientes. Estamos esperando realmente más gente nomás. Vamos a empezar en unos minutitos. A mí me interesa mucho este tema porque me encontraba con muchas, no con muchas, pero con algunas denominaciones evangélicas, por ejemplo, como los adventistas, que ellos dicen que el alma no se va al infierno. ¿Qué traducción ocupa? Bueno, ocupo dos tipos de Biblia para hablar. Primero, bueno, en base ocupo la Reina Valera, pero para cuando se trata de interpretación directa de la escritura en el antiguo, de la escrita en el antiguo idioma, ocupo la interlineal, pues, y las voy comparando para ir viendo quién tiene la mejor interpretación. ¿Me entiendo, no? Porque, bueno, ocupo varias, pero la que más me gusta a mí es la Reina Valera. Creo que tiene un lenguaje fácil de comprender. Puede que a lo mejor no sea la palabra precisa de la traducción directa, pero en parte a mí me gusta la Reina Valera para el tema de estudios. Amén. Creo que tiene muchas afirmaciones según la Biblia interlineal, que es lo que ocupa la gente que se preocupa con el tema de los estudios, la gente que ocupa mucho lo que es la hermenéutica, el estudio, el exégesis de lo que dice exactamente la escritura. Casi todo ocupa la interlineal, y obviamente la van comparando con otras versiones, pues. Pero no importa la versión, si lo que importa el contenido. Puede haber un cambio de sinónimo, puede haber un cambio de antónimo, pero lo que el contexto en sí no puede cambiar. Pues si una dice, no sé, pues si uno dice y vi los cielos abiertos, y el otro dice los cielos fueron despejados, no hay ningún problema. Está dando a entender lo mismo. Pero si ahora dice y fueron abiertos y no dice cielo, aquí hay un problema. ¿Se entiende, no? Bien. Gracias por los regalos. ¿Se fue Ángel? Sí, se fue el Ángel. Se cayó, se dio un porrazo. Saludando a los hermanos que están conectados. Saludando al hermano Vito, Mercedes Tapia, Santiago Cuarán. Es que es para que no se pueda hacer. Es para que se pueda hacer más fácil. Bueno, es que es para que se pueda hacer más fácil. Ah, sí, pues. Ahí está el hermano Claudio Melipil. Él era el hermano, pues, el hermano Claudio Melipil. Se me olvidó. Ayer lo quería poner en favorito para invitarle. Teníamos un tema interesante. Estábamos hablando de los pastores. Ah, sí lo tengo de amigo, ¿no? ¿O no? ¿No lo tengo de amigo? No sé. No me recuerdo, pero sí, sí lo estaba invitando eh, para que escuchara lo que estábamos hablando. Estábamos hablando
de cómo sustentarla ahora, pues, ya que lamentablemente hablábamos bien pastores chantas. Y la gracia y la ley, hermano, un abrazo gigante, amén, 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 es para que se pueda hacer más fácil la comprensión. Santo, sí, sí, es verdad. Ya, compartan el directo, amado hermano, vamos a hablar de este tema que es importantísimo, es importante. Me pasé un buen rato viendo el tema, estudiándolo, comparándolo con posturas judías, posturas cristianas, denominaciones, es un tema. Como decía, los adventistas no creen en el infierno, ellos son aniquilistas, ellos piensan que una vez que usted muere el alma es aniquilada, así son. Ellos dicen que Dios es tan bueno que si usted muere en pecado Dios no lo va a castigar. ¿Se entiende, no? Bueno, yo no sé de dónde sacan su... Bueno, yo sé que lo que aprenden lo aprendieron de Elena G. White, pero ella es como su profeta, ni siquiera es Cristo. Amén. Ya, hermano, vamos a comenzar. Ahí después va conectando a la gente de a poco. Santo es el Señor, pero antes de empezar me dicen cómo suena, si suena bien, suena mal, me dicen los rollos controladores. Vamos a empezar, amado Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por la vida, la salud primeramente, Padre, y porque tú has sido bueno, Padre, para con nosotros, nos has dado vida, has permitido ver a nuestra familia, Señor amado, has abierto nuestros ojos, y te pedimos, Señor amado, en esta hora de la noche, ya son las 10:15 acá en Santiago de Chile, no sé dónde están mis hermanos, sea usted cubriéndoles, protegiéndolos, y darnos, Señor amado, la sabiduría para poder hablar este tema de la mejor manera, Padre. Todo esto sea para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Santo, santo, santo. Bueno, antes, amado hermano, de hablar del infierno, que es un tema que nos compete a todos los creyentes, porque es lo que se nos ha enseñado, ¿cierto? En algunas denominaciones, como los metodistas, los pentecostales, hablan de un infierno, hablan de un lugar de tormento, es lo que más se predica en las calles, que si el alma que muere, ¿cierto? Se irá a un lugar eterno donde no habrá paz, sino que habrá un sufrimiento, ¿cierto? Es por eso, pero antes de hablar del infierno, tenemos que hablar o establecer quién es Dios, pues. Primero tenemos que hablar de Dios, pues, porque recuerde que el infierno en primera instancia no fue creado para el ser humano, fue hecho para Satanás y sus demonios. La Biblia enseña en Salmos 9, versículos 7 y 8, yo los voy a dejar ahí en el texto inmediatamente porque después me dicen, hermano, deje los versículos para poder tomar nota. La Biblia enseña en Salmos 9, versículos 7 y 8, dice, habla, pero Jehová permanecerá para siempre, obviamente porque Dios es eterno, dispuesto a su trono para juicio. Él es el único juez. Dice, Él juzgará el mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Cuando dice pueblos, se establece a todo el mundo, a toda la humanidad. Obviamente, en los tiempos en el que estaba David, a lo mejor se desconocía todas las naciones como la tenemos ahora, más de 200 y tantos países, es que no más, si no más recuerdo. Cada vez se van colocando más soberanía cada uno, se hacen independientes, van haciendo nuevas naciones. Pero sabemos por las escrituras que Dios mismo, el Padre, el Creador, el Adonai, el Elohim, el Elokai, bueno, tantas terminologías, el yo soy quien soy, el Dios el que pone y quita nombre, pues. Usted sabe que Jehová es así nuestro Padre. Él es para siempre y su misión, como dice la Escritura, es juzgar a las naciones con rectitud. Eso nos da a entender, amado hermano, de que una persona que no vive según los estatutos y las leyes que Dios impuso, vendrá después un juicio, pues. Tiene que venir un juicio porque así mismo como en las reglas naturales de la tierra, cada país tiene sus reglas y si usted las rompe, usted pasa un juicio. Asimismo, es parecido con Dios. Por eso la palabra dice en Hebreos 9:27 que solamente les permitió al hombre vivir una sola vez y después que dice que viene juicio. Usted sabe lo que hace o no hace con su vida. Pues. Usted es la persona que decide su final. Amén. Santo es el Señor. También podemos leer Romanos 3, del 23 al 26. Lo voy a dejar ahí en el chat.
Tome nota, hermano, cuaderno, lápiz, papel. Y dice, por cuanto todos pecaron, dice, ¿cierto? Y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, a causa de la remisión de los pecados pasados, en la paciencia de Dios, para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este versículo, este capítulo de Romanos 3, habla de la condición que tenía el ser humano. Por eso era bueno, si después quiere usted buscar ahí en Facebook, Nelson Castillo Ponce, ¿cierto? Hermano, porque cambió el apellido, bueno, es un tema legal. Ahí están el estudio anteriores, lo que hicimos, que hablamos de la ley de la gracia, de la salvación, ¿cierto? En el cual habla de que el ser humano por sí solo no puede alcanzar la salvación. Según los teólogos ocupan un término que se llama el pelagianismo, en el cual hablan de que el ser humano tiene la capacidad de alcanzar la salvación por sí sola, y la verdad que eso es una falsa, una mentira, porque eso estaría yéndose totalmente y en contra de la Escritura, ¿cierto? De las enseñanzas dadas por Jesús. Y es verdad que nuestros pecados, ¿cierto? Nos alejaron de la comunión directa de Dios desde el día en que nuestros padres anteriores, Adán y Eva, comieron del fruto prohibido. Dios les dijo que el día que ellos comiesen de ese fruto, morirían. Morirían porque dejarían de ser eternos, porque en ellos entraría el conocimiento del bien y el mal. Ellos sabrían hacer lo bueno y sabrían hacer lo malo. Y lamentablemente cuando ellos cometieron el acto de la desobediencia, cometieron un pecado. Desobedecieron una orden directa del Dios mismo, ¿cierto? No tiene que ser una ley implícitamente inscrita en un papel para uno decir, debo cumplirla. Basta solamente que el Dios soberano la diga de manera audible y uno por obediencia, ¿cierto?, debe cumplirla al pie de la letra. Pero también enseña de que nuestro Señor Jesús vino a la tierra, ¿cierto?, y que de manera gratuita nos dio la salvación, una vez más la comunión con el Padre, a través del sacrificio que hizo el Señor en la cruz del madero. Y que nosotros, o nuestra salvación, está asegurada por fe, ¿cierto?, en la sangre de Jesús, sino que en el acto que Jesús mismo hizo, ¿cierto?, de hacerse como el chivo expiatorio que una vez al año el pueblo de Israel presentaba ante el sumo sacerdote por los pecados, ¿cierto? Asimismo, Cristo hizo este acto una vez y perfecto, porque esta sangre no solamente cubre de pecado, sino que también los lava y limpia al ser humano internamente. Amén. Entonces, el infierno no existe en sí porque Dios sea cruel, sino porque Dios es justo y el pecado es real. El pecado es todo acto de desobediencia a Dios. Lamentablemente, las personas dicen, yo puedo hacer y deshacer, la vida es mía, personal. Claro, tiene toda la razón. Usted tiene la elección personal de hacer lo que usted quiera con su vida, pero eso no significa de que las leyes de Dios no están sobre su vida. Quiera o no quiera, llegará un momento y usted tendrá que dar cuenta de lo que hizo con su vida, y si lo que hizo con su vida está totalmente opuesto a las leyes establecidas universalmente por Dios, tendrán una consecuencia. Es por eso que el pecado y su consecuencia habla en Romanos 6:23 de que la paga del pecado es muerte. Pero dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como yo decía, que la consecuencia del pecado causa muerte, separación del espíritu de vida de Dios mismo. Por eso los que mueren en Cristo, ¿cierto?, mueren de manera física. Este envase, este puñado de polvo, este
pelota de carne, como decimos nosotros, ¿cierto? Un gusano de Jacob, nada más, que se descompone, que con los años empiezan los dolores, empiezan los fríos, que te duelen los huesos. Bueno, porque es carne, pero tenemos una vida espiritual, un ser igual al que tenemos ahora, pero interno, porque más adelante hablaremos de que hay una conciencia después de morir. En Santiago 1, versículo 14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y la concupiscencia, después que ha concebido, pare el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Esto significa que nosotros no podemos estar culpando al diablo, ¿cierto?, de todo lo bueno y de todo lo malo, pues. Porque el diablo no es que esté constantemente colocando la tentación encima de los pentecostales, de los adventistas, de los cristianos en general. No. A veces nuestros propios deseos personales son los que nos llevan a causar un pecado en contra de Dios. Porque a veces, acuérdense que el diablo no es omnipresente, no puede estar en todo lugar. Y la cantidad de humanos que hay, no, yo creo lo personal, según los números que indican de que la cuarta parte del cielo fue despojada de arriba del reino, no creo que hayan tantos demonios para toda la humanidad. Pues. A veces en nuestra misma naturaleza los que nos conlleva a hacer un pecado, pues. Porque hay gente que le gusta, por ejemplo, beber alcohol, le gusta. A veces el diablo ni siquiera tiene que tomarse la molestia de colocarle la tentación. Le gusta. Pero ¿sabe usted cuándo es más notorio cuando es la tentación dada del diablo? Es que cuando, por ejemplo, usted está todo el día y dice, oh, estoy aburrido, no ha venido nadie que me invite a irme de fiesta, y usted no dijo eso y no pasaron 5 minutos y golpea la puerta y dicen, hola, ¿cómo estás? Y es tu amigo. Vamos a carretear, te dicen, vámonos de fiesta. Oiga, pero qué coincidencia, no. Es que ahí sí los demonios actuaron, pues. Porque usted estaba pidiendo algo, pero ojo con lo que pide, pues. No estaba pidiendo algo para el reino, estaba pidiendo algo para su propia concupiscencia, para sus propios deseos. ¿Se entiende? Eso es claro lo que dice en Santiago 1, 14 y 15. Pero después que usted ya cometió el pecado, después que usted ya fue cebado, ¿cierto? Usted ya fue atrapado, bueno, se engendra la muerte, porque usted sabe que ningún borracho heredará el reino de los cielos. 1 Corintios 6:9 dice eso. Entonces, la muerte bíblica que habla no es solo física, no es una muerte física, sino que habla de una separación que sucede internamente espiritual con Dios. Por eso estábamos hablando primeramente de Dios para poder entender el infierno. Porque ¿dónde se va un alma que se separa de Dios? Si Dios es vida eterna y Dios vive en el cielo, por lógica, ¿dónde debería ir una persona que muere en Cristo? Debería estar, ¿cierto?, en la presencia del Dios mismo, en el cielo, porque murió en Cristo. Recuerde que la Biblia enseña de que nuestros pecados fueron justificados a través de la sangre de Cristo, ¿cierto?, de la cruz del madera, por la fe, porque hemos creído por fe. Entonces, ¿cómo veían en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, los patriarcas o la gente que vivía por la ley? Por eso es importante que les dejo ahí la tarea que busquen después en Facebook para que puedan ver otros videos y comprender lo que estoy hablando, que todo es correlativo. En el Antiguo Testamento hablaban del Seol. El Seol, en el hebreo, ¿cierto?, es un lugar donde habla que existen dos lugares. Está el seno de Abraham y está el Seol, que es un lugar más profundo. Entonces dice en Salmos 49 del 14 al 15, dice, como ovejas en el Seol, ¿cierto?, serán puestos. La muerte se cebará de ellos y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana y se consumirá su bien, parecer en el Seol de su morada,
pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará. Amén. Da a entender el salmista de que el Señor no permitirá que el que habita en justicia, el que habita en la verdad de Dios, vaya a caer a ese lugar que era un lugar de tormenta. Hola, profe, mi saludo casi diario. Cuídese. Gracias, hijo. Dios lo bendiga, Damián. Bendiciones para usted, su hermano Alain, su madre, su familia, todos. Un abrazo, ya nos estamos viendo. Entonces, lo que hace el salmista es hablar de que Dios lo librará, que Dios lo sacará de ese lugar de castigo. En Daniel 12:2 habla de que muchos de los que están durmiendo, ¿cierto? Muchos de los que están de manera física en el sarcófago, ¿cierto? En el ataúd, ¿cierto? Dice que serán despertados. Y dice que unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Cierto? Es de aquí, de este versículo, que se toman los adventistas. Ojo, y esto es un trabajo apologético. De aquí se toman los adventistas en decir de que los que se mueren no van a ningún otro lugar más que sino que serán polvo. Y también se toman los testigos de Jehová de este lugar, de este versículo, Daniel 12:2. Ojo, tómelo como nota. Un dato freak. Anda, ¿qué dice? Anda pagado, profe. Sí, andamos todos pagados ya. Allá nos pagaron, dicen nosotros. Entonces, ojo, que esto no es que usted se muere y se le apaga la tele, no. Eso dan a entender algunas religiones, pues. Pero estamos leyendo según, ¿cierto? Según lo que dice la Biblia, porque a lo que a nosotros nos importa, ¿qué es lo que nos importa? Es lo que diga la Biblia, la palabra de Dios, ¿cierto? Es por eso que yo decía que no importa la traducción, el tipo de Biblia, pero mientras el contenido sea el mismo, pueden cambiar los sinónimos, pueden cambiar la forma de cómo lo dijo, esto lo dijo de una manera, otra manera, pero la palabra no puede salirse. Dios le bendiga, hermana Débora, gracias. Bendiciones para usted también. Allá por Facebook que nos están saludando. Santo es el Señor. Entonces, como decía, que hay algunas religiones que se toman diciendo de que solamente usted se apaga y no despierta más. Y después Dios lo volverá a sacar, ¿cierto? Para unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bueno, ellos, la gran mayoría de los adventistas y los testigos de Jehová, ellos son aniquilistas. Ellos aniquilan el alma. Ellos piensan que Dios es muy bueno y que no haría sufrir a los suyos. Bueno, un grave error, pues. Porque la Biblia habla otra cosa, pues. Dice en Isaías 33:14. A mí me gusta el profeta Isaías, porque el profeta Isaías era, a pesar de que él no era judío, Él, por decirlo, él era un gentil. Y él le dijo: Señor, si en algo te sirvo, heme aquí. Y lo bonito de Isaías es que él reconoció que era sucio de hablar. Él dijo que su lengua era sucia. Igualita como muchos líderes que no dicen nada de eso, pues, eso se creen santos. Ya empezar a atacar a los líderes ya. Hay muchos que se dicen ser buenos, pero son más malos que el natre. Pero Isaías no, pues Isaías le dijo inmediatamente al Señor, le dijo: Señor, yo soy malo. Y si en algo te sirvo, le dijo, fue honesto, heme aquí. Oiga, pero qué bonito, qué acto más humilde de este profeta, de este hombre, en reconocerse primeramente ante Dios pecador. Y Dios lo levantó como profeta, pues. Y para profeta, para Israel, para su propia nación. Y dice así en 33:14, dice: los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Mire lo que dice aquí, dice: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Santo. El profeta Isaías, cuando hablaba, bueno, la mayoría de los profetas hablaba en nombre de Dios.
Pero mire lo que dice. Aquí es una pregunta. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién podrá habitar en el infierno? El fuego consumidor también se hace referencia a Dios mismo. Acuérdense que el fuego es purificador. El fuego también consume, ¿cierto? Acuérdense que el fuego tiene muchas naturalezas. Pero siempre el fuego ha hecho para purificarse. Y dice, ¿quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Da a entender de que las llamas son eternas. Pero eso es del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se enseñaba de que el que no cumplía la ley, ¿cierto?, era un impío y se iba al Seol, a un lugar de tormento. Un lugar donde habla más adelante en el Nuevo Testamento, donde llegó el rico y Lázaro, que más adelante vamos a hablar. Y aquel que cumplió la ley, que hizo buenas obras, que en su vida hizo la justicia, se iba al seno de Abraham, que también hablamos del seno de Abraham. Santo es el Señor. Gracias por compartir el live, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Es un tema importante para que lo puedan ustedes entender. Pero vamos a hablar, usted me dice, pero ¿qué es el Antiguo Testamento? Bueno, hablemos del Nuevo. Y el que más habló del infierno no fue nada más y nada menos que el mismo Señor Jesús. Fue el que más habló del infierno. En Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Hace referencia a que no importa que una persona que tiene una pistola, un arma, un cuchillo, pueda matar tu cuerpo, porque el alma es eterna, pues. Sino que dice que temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Santo. El Señor Jesús, como vino en carne, por el que diga que vino en espíritu, porque si el que dice que Cristo vino en espíritu es un anticristo, pues. Sabemos que fue concebido por el poder del espíritu, pero él se hizo carne y sangre como nosotros. Da a entender de que existe alguien que es capaz, ¿cierto?, de destruir tu alma. Existe algo que es capaz de destruir tu comunión con Dios, el pecado. Eso sucede cuando usted desobedece a Dios. Están los 10 mandamientos morales que todavía están vigentes sobre nosotros, pues. Porque Cristo dijo, son 2 mandamientos, ¿cierto? El primero, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo dijo que era semejante, que amarás a tu prójimo como a ti mismo, y en esto está resumido la ley y los 10 mandamientos morales, pero no los 613 preceptos judíos que como el judío debía vivir. Ojo con eso. Los mandamientos morales están vigentes. Entonces, Cristo nos dijo, cuidado cuando usted vaya a hacer un acto que lo vaya a separar de la comunión de Dios, porque usted cuando miente es pecado. No existe un pecado piadoso. No existen pecados grandes o pecados chicos. El pecado ante Dios es pecado. Si usted roba 10 pesos o roba 10 millones, para Dios no importa la cantidad, lo que importa es el acto. Es un Dios justo. Es un Dios que sopesa las cosas. Entonces, también hace una diferencia, pues. Hace una separación. Porque el que va a separar al pueblo de Dios de los malos y de los buenos, recuerden que es Jesucristo. Él dice que Él enviará a sus ángeles, ¿cierto? Después al final, para hacer la ciega, ¿cierto? Para separarlos. Dice en Mateo 13, 40 al 42, dice que de manera que como el cizaña escogida y quemada en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y cogerán de su reino todos los que escandalizan y los que hacen iniquidad. Y los echará, mire dónde, en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Oiga, pero qué fuerte. Usted, amado hermano, amado amigo que está mirando, que está escuchando, inclusive los enemigos que están mirando ahí de manera incógnita. Usted
tiene un alma que salvar. Usted tiene su propio ser físico que usted se toca, pero espiritual. Y la importancia de todo esto es que ¿qué hace usted con su vida? ¿Qué hace con el regalo más grande que dio Dios? Que es la vida, pues. Dios nos da a nosotros la capacidad de vivir, ¿cierto? Pero Dios espera que nosotros de manera libre elijamos la vida, elijamos buscar de Dios. Así mismo. Nos da, ¿cierto?, la capacidad de poder buscar de Dios. No nos impone nada. Recuerde que Dios no es un dictador. Dios no es un presidente totalitario. Él es Dios. Entonces, el Señor va a separar a los malos de los buenos. Usted escoge su camino. Usted no puede ser ni chicha, ni limonada, ni tibio. Tiene que ser frío o debe ser caliente. O vive para Dios o es del mundo. Cuando me refiero del mundo, es que usted hace todo lo que no sea cristiano. Todo lo que no está escrito en la Biblia. La Biblia enseña de que usted tiene que ser honesto. Si usted es mentiroso, es lo opuesto. Dice la Biblia que usted no puede ser fornicario. Usted está casado y fiel a su pareja. La Biblia, los malos dicen que son borrachos. Bueno, a los sobrios el Señor les gusta. Y así siempre la contraparte, ¿cierto?, del pecado. Usted elige, pues. Usted elige qué puede hacer, pero no puede ser tibio. Al Señor no les gusta. Usted puede tener tropiezos, pero no es lo mismo, ¿cierto?, que ser de doble ánimo para ambos lados. Inclusive el Señor dice en Marcos 9, 47 al 48, mire, el Señor Jesucristo da a entender que si hay algo en ti que es ocasión de caer, dice así textualmente, si tu ojo te fuese ocasión de caer, sácalo. Es mejor te es entrar en el reino con un ojo que teniendo sus dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano, dice, de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. ¿Ve? La Biblia enseña de que si algo te es ocasión de caer, no lo tome de manera literal, por favor. Significa que si usted está concurriendo a un lugar en el cual usted está cayendo en pecado, se está juntando con amigos que lo están insinuando a hacer cosas malas, sácalos, aléjate de ellos. El ambiente influye mucho en las personas. Por eso la gente dice, mira, con quién te juntas y con quién te tratan. Es como te tratan. Como andas vestido también dicen es como te tratan también. Es justamente por eso. Entonces el Señor da a entender de que usted, si usted frecuenta un lugar o está con una gente que le provoca a usted caer en pecado, arranque de ahí mejor. Y nos dice que si usted muere en pecado, llegará a un lugar donde el fuego nunca se apaga, donde usted estará eternamente gritando que en el infierno no hay agua, hay puro fuego, pura llama, llama, llama. Dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes, decía más arriba. Yo creo que nadie quiere estar en un lugar donde las temperaturas, dice la Biblia que el infierno está en la tierra, está en el centro de la tierra, en un lugar de los abismos, ¿cierto? Un lugar cerrado que no puede llegar el ser humano. Pero imagínense que la última excavación que hicieron unos científicos de Rusia, hace unos años atrás, decía que alcanzaron unas temperaturas, ¿cierto? Si no me equivoco, ya son más de 2000 y tantos grados. Y uno de repente, por colocar la mano en la tetera a 100 grados Celsius, uno ya se quema. Imagínense el sufrimiento que debe haber, ¿cierto?, en ese lugar. Eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña de un lugar donde eternamente será sufrimiento. Es por eso que le digo, hermano, es el tiempo ahora que usted tiene vida, es el tiempo ahora que usted tiene su voz, su garganta, para decir, Señor, perdóname, ¿cierto? Perdóname, porque usted debe pedir perdón. ¿Por qué debo pedir perdón? Porque usted es pecador. Si usted no ha reconocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, su destino final será el infierno, porque no hay otro lugar
No hay otra forma de salvarse. No hay otro camino. No existe. El único que conecta con Dios es Cristo. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. El único que salva es Cristo. El único camino para llegar al cielo es angosto y es Cristo. No existe otro. Lo siento mucho por la otra gente, por las otras religiones. No sé cómo ellos entendieron la Biblia, la palabra de Dios, pero la Escritura es clara. Que el único que lleva al hombre, que el único nombre dado a toda la humanidad es Cristo. Entonces el Señor lo que enseña la realidad del infierno. Enseñan que su vida debe ser algo serio. Hay tiempo para todo, ¿cierto? Hay tiempo cuando usted es niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Pero ahora que es joven, usted tiene otras obligaciones. Y después cuando es adulto tiene otra. Pero quiero que ustedes entiendan que su primera obligación es dónde va a ir a parar su alma, porque es eterna. Hablaba también anteriormente, ¿cierto? Hablé del rico y Lázaro, ¿cierto? Bueno, esto da a entender que después de que uno muere, uno es consciente. Uno está consciente. Uno no es que uno, como yo decía, se apaga la tele, usted quedó en inconsciencia y no supo nada más de nada. No. La Biblia enseña de que después que usted murió, ¿cierto? Usted sabe lo malo que hizo. En Lucas 16, 22 al 24 dice que y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, dice, al seno de Abraham. Y también dice que murió el rico. ¿Y qué dice? Dice que fue sepultado. Ahí no habla de que los ángeles lo llevaron. Dicen que fue sepultado. Pero sí dice, y en el infierno alzó sus ojos. ¿Dónde estaba? En el infierno. No pueden decir que no existía el infierno. Y dice, estando en tormentos, no la estaba pasando bien. Abajo no estaba pasando fiestitas, como muchos humoristas cuentan que abajo van a estar de fiestas con el diablo. No. Dice que estaba en tormentos. Y dice que, y vio de lejos a, mira quién más, a Abraham, al padre de la fe. Y vio también a Lázaro en su seno, en su lugar. Dice que entonces él dando voces, cuando dice dando voces significa que estaba gritando, pues. Le dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque soy atormentado en esta llama. Bueno, aquí podemos entender, hablando de agüita, ¿me pueden traer agüita? Si no es mucho la molestia, Dios les bendiga. Habla de que en el lugar en el cual estaba el rico había una llama eterna. Había un lugar donde hacía calor. Estaba siendo atormentado, imagínense, más de 2000 grados y él estaba ahí, ¿cierto? Atormentado por la llama lo estaba quemando y había un gusano en su cuerpo que lo carcomía día y noche. Y le pidió a gritos pidiendo que por favor, ¿cierto? Fuera Lázaro. Pero Lázaro ya no estaba, para que usted entienda, abajo en el infierno. Hay un lugar que es el Seol o el infierno también en la actualidad. Y después viene como un abismo, se separa y está un lugar más alto en el cual en el Antiguo Testamento era el seno de Abraham, donde permanecían todas las personas justas, ¿cierto? Que hicieron buenas obras según la ley. Si usted me pregunta ahora si el seno de Abraham sigue vigente, bueno, es un misterio que yo creo en lo personal que nadie se podría atrever a decir si está vigente o no está vigente. Deme un minuto. Estar vigente no es lo mismo decir que todavía sigue yendo gente para allá. Porque recuerde que el jardín del Edén está vigente, pero no está permitido el acceso. ¿Se entiende, no? Santo es el Señor. Entonces, ese lugar que separaba, ¿cierto?, el Seol en dos partes, en el lugar de descanso para los justos, había un lugar para los injustos, que es el infierno.
Los apóstoles, ¿cierto? También hablaron del castigo eterno. Obviamente que siguieron las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En segunda de Tesalonicenses 1, del 8 al 9, dice, en llama de fuego, así empieza, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí ya es más explícito. Los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. Mire usted mismo quién los va a castigar. Y no es porque Dios sea malo, sino porque no obedecieron al Evangelio. Usted puede pasar toda su vida ahora, como dije anteriormente, de la mejor manera, con riquezas, con fama, con mujeres, con droga, con alcohol, con fiesta, con lo que usted quiera. Pero le va a durar ¿cuánto? Hasta lo que el cuerpo aguante. Y después cuando muera, va a pasar una eternidad. Y nosotros como ser humano no podemos dimensionar la palabra eterno. Porque vivimos en un sistema en el cual cronológicamente, ¿cierto? Contemplamos un año con 365 y 366 cada 4 años. Pero máximo 30 años. Y si se da cuenta, los años pasan volando. Pero, y es también esto para que usted entienda, lo mejor le ha pasado. Cuando usted está haciendo algo que a usted le agrada, usted hace algo que a usted le gusta, el tiempo pasa volando, ¿sí o no? Pero cuando usted está en un lugar aburrido, totalmente aburrido, el tiempo no pasa nunca. Es por eso que muchos en la iglesia se quedan dormidos, pues. Porque adivine por qué van. Van porque los mandó la abuelita, van porque los mandó la mamá o van por obligación. No van porque ustedes en sí anhelaban estar escuchando la voz de Dios. Santo. Santo es el Señor. Por eso la gente se queda dormida. Entonces, si usted, de aquí dice en 2 Tesalonicenses, dice que si usted no obedeció al Evangelio, ¿qué le toca a usted? Llama de fuego. Así textual. No puede usted creer que no hay infierno. En Judas 1 y versículo 13 habla y dice así, y lo cito textual: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas erráticas para las cuales está guardada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Se entiende? Deme un minuto. Lo que enseña, amado hermano, acá es que por el gran empeño que tenían en escribiros acerca de nuestra comunión de salvación, dice el apóstol, dice Judas, he sentido la necesidad de escribir exhortándonos de contener ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Fieras ondas del mar que espuman sus mismas vergüenzas, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Habla de que estrellas errantes son las personas que viven su vida a lo loco. Viven una vida así como la estrella fugaz, perdida, nada las controla. Una estrella errante es una estrella en el sistema solar que no tiene o no se deja guiar, ¿cierto?, por el sistema, sino que anda por sí sola, como que anda sin Dios ni ley. Le espera un lugar de oscuridad, un lugar de tinieblas. Recuerde que cuando apareció Cristo delante, ¿cierto?, allá del endemoniado de Gadareno, acuérdense que los demonios fueron corriendo dando voces y se tiraron al piso. ¿Y qué les dijo? Señor, no nos tormentes porque aún no es qué, no es nuestro tiempo. Y ellos no querían ser enviados de vuelta. ¿A dónde creen que tenían que haber ido? Al lugar de tinieblas, pues. ¿Y qué les pidieron? Les pidieron permiso, ¿cierto?, para entrar al hato de cerdos. Imagínense cómo debe ser ese lugar de tormento que ni siquiera los mismos demonios quieren ir. Y el ser humano con su propio actuar, lamentablemente,
llega a ese lugar santo. Si el infierno no es un juego, el infierno es tan real como cuando usted va y se toma un vaso con agua. Pero abajo del infierno no hay vaso con agua, se acabó. El agua es Cristo, el que refresca el alma, la que salta para vida eterna, el Evangelio, Cristo mismo. Y también existe un lugar, amado hermano, para que usted entienda, el infierno es como un castigo temporal. Es como, está en tormento, obviamente, por la paga de sus pecados, por lo malo que usted hizo, pero es un lugar momentáneo, porque la Biblia habla en Apocalipsis de que existe un lugar llamado el lago de fuego, que es otro lugar, ¿cierto?, que Dios mismo preparó en los tiempos finales para echar a Satanás y sus demonios, y al anticristo y a todos los que le siguen, el falso profeta. Y ahí también van las almas, los hijos, o sea, los impíos, los pecadores, ¿cierto?, que rechazaron la gracia de Dios. Y dice textualmente en Apocalipsis 20, del 11 al 15, y dice que, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante de él, del cual huyó la tierra, el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos, dice. Aquí está hablando el apóstol Juan. Y dice que vio los muertos, no vio los vivos. No vio a los que fueron justificados por Cristo. Aquí no va a ir ningún hijo de Dios justificado por Cristo. Aquí van a ir los muertos. Cuando habla muertos, son los que murieron en su alma, murieron no en comunión con Dios. Grandes y pequeños. Si lo tomamos de manera literal, puede ser personas de alta estatura y baja estatura. Si lo llevamos a tema de edad, puede ser gente mayor y gente menor. No habla de niños, ojo. Solamente dice grandes y pequeños, que estaban delante de Dios. Y dicen, y los libros fueron abiertos. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Entonces, lo que habla aquí, que lo más importante, primeramente dice que fueron libros, los libros fueron abiertos. O sea, va a haber más de un libro. Se especula, se supone que uno de los libros que van a estar ahí va a ser la Biblia. Recuerde que la Biblia es como es la carta magna, es la ley misma de Dios, ¿cierto? Con la cual serán juzgadas las naciones. Pero dice que también fueron abiertos otros libros. Yo pensando, esto es un tema personal, una filosofía mía personal, esto no es bíblico, como dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego, ¿cierto? Pero ¿cuándo un ser humano es inscrito en el libro de la vida? Bueno, la Biblia enseña que su nombre es inscrito cuando usted aceptó a Jesucristo, pues, ¿cierto? Entonces, esto es personal, esto no es algo que usted se lo recomiendo que lo plantee, pero podría ser una opción. Recordamos, tomando en fuente, en base, el amor tan grande de Dios que hasta las finales va a querer salvar a la humanidad. Que el que aceptó a Cristo, pero vivió una vida mala, siguió viviendo una vida a lo mejor no de iglesia, pero siguió haciendo buenas obras, puede, no estoy asegurando ni aseverando nada, puede ser que Dios lo contemple y lo libre del lago de fuego. Puede ser, porque van a ser varios libros abiertos, ¿cierto? Ahora, si usted vivió una vida pecaminosa, nunca aceptó a Cristo, nunca estuvo en la iglesia, nunca hizo nada, bueno, ahí no le va a tocar nada porque su nombre nunca fue inscrito. Por eso se dice que se habla, los pentecostales dicen que ojalá que tu nombre no sea borrado, vive una vida en santidad. Pero ellos hablan de una vida en santidad progresiva, como que constantemente tienes que estar en santidad. O sea, imagínate que un día un hermano lamentablemente cometió un pecado y justo llegó Cristo. ¿Cristo no se lo va a llevar? Y ese es el miedo que se infunde. Pero no es así porque entonces Dios nos dice que debemos vivir en santidad. Sí, lo enseña. Pero también enseñan que van a haber tropiezos, pero eso no es una opción para que usted esté cayendo constantemente. Me refiero a que lamentablemente, como somos humanos, podemos cometer una falta.
Entonces, como decía, puede ser esta una opción de que Dios, al que una vez aceptó a Cristo, pero no fue más a la iglesia, por ejemplo, no fue más a la iglesia porque los pastores, como eran todos, la gran mayoría de los líderes de ahora son todos unos chantos sinvergüenza, hijos del diablo, puro diezmo, pura plata, pura ofrenda, puras bendiciones, nada de correcciones, no andan preocupadas las ovejas, andan paseando por todo el mundo, mirando solamente la conveniencia propia, ¿cierto? Dejan a su gente a su redil solo, estos se crían solos, andan tomando pastos silvestres, no andan tomando corrientes de todas partes doctrinales, ¿cierto? Y muchos de ellos se decepcionan, ¿cierto? Y se alejan de las cosas del Señor. Oiga, esa sangre, adivine, usada de poder, a ti te hablan. Usada de poder, a ti te hablan. Imagínense esa gente, esa sangre de esa gente que se perdió, va a caer sobre estos que se hicieron llamar pastores. No crean los pastores que la van a sacar barata, ¿cierto? Porque ellos pueden decir, no, yo viví una vida en santidad, el que se perdió fue este, no fui yo. Bueno, usted solamente por ser pastor, va a tener que pagar los platos de él. Porque usted era el encargado de la oveja, no la oveja del pastor, pues ¿cómo es la cosa? Entonces, creo yo que el Señor va a buscar otra manera de salvarlo. Y también en Apocalipsis 21:8 enseña de que más los temerosos e incrédulos, mire, los temerosos e incrédulos, su parte será en el lago ardiente con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué la muerte segunda? Porque usted ya murió terrenalmente, ¿cierto? Y luego fue sacado del infierno, fue llevado al trono delante de Dios, ¿cierto? Va a ser enjuiciado. Si usted no se encontró en el libro de la vida, usted va a ser enviado ahora al fuego eterno, al lago de fuego. Y de ahí se acabó la oportunidad de salir de la llama eterna. Ahí el castigo será eterno, eterno, eterno. Pero quiero que entienda, amado hermano, que no es que Dios se complace, porque Dios no se complace en castigarnos. Porque el Señor, recuerde que es amor. Cristo siempre dijo que el Padre era amor. Enseñó que, imagínense que los padres de la tierra saben dar buenas cosas a sus hijos, y Él dijo que el Padre del cielo era aún mejor. En Ezequiel 18:23, me voy a tomar del profeta Ezequiel, dice una pregunta. El Señor dice, ¿acaso quiero yo la muerte del impío? El Señor dice, ¿no vivirá si se apartase de sus caminos? Imagínense, pues. El Señor dice y hace una pregunta, ¿acaso Él quiere que la gente muera? ¿Acaso que el pecador, el impío muera? No, de ninguna manera. Lo que el Señor está diciendo es que el que se aparta del mal, ¿cierto? El Señor lo va a traer a la vida eterna. Pero mire, el Señor nos da más de una oportunidad, pues. ¿Cuánta oportunidad le ha dado a usted el Señor? ¿O usted cree que el Señor no ha visto su vida, su caminar? ¿Acaso usted cree que Dios no ha visto cómo usted se comporta delante de los demás hombres? ¿O cómo está su comunión con Dios espiritualmente? Bueno, el Señor, amado hermano, como enseña, Él tiene el fruto de la paciencia. Él es paciente con nosotros. Él no quiere que ninguno perezca, pues hermano, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Él espera que todos, ¿cierto?, se arrepientan de su mal camino y se vuelvan, ¿cierto?, a la verdad. Pero la Biblia enseña de que la luz vino al mundo, pero ¿qué sucede? Pero ellos amaron más ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz. Eso indica que el ser humano prefiere más hacer lo malo que lo bueno. Que al hombre le gusta más el pecado que las cosas santas. Santo
es el Señor. Mishima 3000. Ah, Mishima, ¿cómo estás? 3 minutitos. Y yo hablo con esto con base porque mucha de la gente que está aquí entrando al live me conocía a vidas anteriores. Ahí mismo que estaba yo nombrando Mishima 3000, me conocía cuando yo estaba en mis tiempos de Tekenero, un juego que se llama Tekken de consola, y fui bien adicto al juego y lo reconozco. Iba a viajes fuera de Santiago, me juntaba con ese tiempo a quien yo decía amigos, nos poníamos a jugar, había alcohol, había cigarros, había todo, y pasaba horas y horas y horas y horas jugando. Una vida totalmente apartada de Dios. Totalmente apartada de Dios. Y también tengo después otra vida en paralelo un poco más atrás, si no mal recuerdo, donde viví una vida en la cual conocí el rock, el metal, conocí el satanismo, conocí brujas, conocí brujos, conocí de todo. Oiga, déjeme decirle que el Señor tuvo mucha paciencia conmigo, esperando de que esta cabeza loca se arrepintiese y se volviera de su mal camino. Oiga, y a veces hay gente que no tiene la misma oportunidad. Hay gente que una sola vez escucha el Evangelio y él lo rechazó y caminó un par de metros y se murió. Le dio un ataque al corazón, pasó un auto y lo atropelló y murió. Pasó la esquina y hubo una balacera, a él le llegó una bala y se murió. Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. No tome esto como si fuera algo ligero. Esto es una verdad. Por eso Dios no se complace en el castigo, pero lamentablemente, como Dios conoce el futuro y sabe cómo es nuestra vida futuro, Él sabe en su finita, ¿cómo podría decirlo? Conciencia sabe las vidas de cada uno. Y siempre Él espera, y él como que el Señor debe trazar dos líneas. Cuando uno acepta a Cristo, su vida como va a ser en Cristo, y otra como va a ser su vida si permanece tal como está. Santo es el Señor. Y usted ha visto testimonios de gente que le han predicado y ha muerto un poco más allá. Hay videos. Gente que se burla del Evangelio. Gente que se burla de Cristo. Gente que se burla de Jesucristo, ¿cierto? Y cae muerto con derrames cerebrales. Hay gente que hacen show. Hay gente que hacen estos shows en vivo que se mofan de la gente. A veces toman el Evangelio, se mofan de Cristo. Y ahí mismo han caído muertos, le han dado derrames cerebrales, le han dado ataques cardíacos, ¿cierto? Porque nadie puede tentar a Dios. Nadie se puede reír del Señor, porque Él es Dios, pues. Él es soberano. Y si usted en algún momento tiró una bromita, tiró una broma de Dios y no le ha pasado nada, ay, de gracias a Dios nomás, pues. De gracias a Dios que no se murió por burlarse de las cosas santas. Pero no se preocupe, hermano. Yo sé que es terrible el infierno. Pero vino uno al rescate. Vino uno al rescate del juicio. Hay una pura persona que nos puede librar de ese juicio eterno. Para que no nos lancen al lago de fuego. Adivine quién es, pues. El soberano. El león de la tribu de Judá. La rosa de Sarón. La estrella de la mañana. El príncipe de paz. Oiga, que tiene tantos nombres bonitos el Señor. Cristo, pues. El Cristo, como dijo Pedro. El Cristo. El enviado. El Mesías, Santo, el Hijo de Dios, el Hijo de los hombres, el Hijo del hombre. Dice en Isaías 53, del 5 al 6, dice, y habla de lo que hicieron con Cristo. Dice que Él fue herido por nuestras rebeliones. Dice que cargó, que Jehová el Padre, mire, aquí se tira por tierra al unicitario. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué explico esto? Que hay pentecostales unicitarios que como se toman de Deuteronomio 6:4, dice, oh Jehová, o sea, oh Israel, escucha tu Dios, uno solo es. Ellos piensan que Dios se ocupa de distintos modos, distintos roles, como que un día es Padre, un día es un Hijo y el otro es el Espíritu Santo. No, son tres personas distintas que componen una unidad de Dios.
Trinitario, Dios. Entonces no podría aquí hacerse, no se podría explicar esto, pues. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es muy distinto decir que Dios se cargó a sí mismo el pecado de nosotros. ¿Se entiende? Es que el español, como dice mi hermano, es un idioma tan lindo cuando se habla bien, cuando se explica. Mire, Cristo murió por nuestra culpa. Él vino a salvarnos a nosotros, pues. Él vino a salvar a la humanidad. Por eso es importante que usted, amado amigo, amado hermano que está escuchando, y agradezco que esté permaneciendo en el directo, tiene la obligación, si usted conoce el Evangelio, tiene la obligación de predicar este Evangelio, de transmitir el mensaje de Cristo a toda criatura. No se deje el Evangelio para usted, no deje el trabajo a otros. Yo sé que es gravoso. Mire, como a lo mejor lo estoy haciendo ahora por la misericordia de hacer un TikTok, un live hablando de Dios, porque estamos hablando del Evangelio. Si usted tiene un compañero en su trabajo, porque yo trabajo solo en el auto, si usted tiene un compañero, háblele de Cristo. Hable de Cristo por todas partes. El Señor nos mandó a nosotros evangelizar, ir por el mundo, ¿cierto? Y predicar este santo evangelio a toda criatura. El que creyese y fuera bautizado, dice, será salvo. Mateo 28, 19 dice, haced discípulos por todo el mundo y bautizar en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Santo es el Señor. Usted tiene una obligación, porque el rescate que hizo Cristo lo hizo por todos, pero lamentablemente la misión de evangelizar no se las dio a los ángeles, se las dio a estos seres humanos, a estos seres imperfectos, a estos seres que siempre eligen el mal, que siempre algunos son iracundos, otros tienen gula, otros tienen deseos indecorosos, otros que ven lo malo, a estos seres que les gusta hacer lo malo, a nosotros pues, si el Señor vino a lo vil y a lo despreciado, no vino a los santos. ¿Por qué cree usted que a los ricos no les gusta el Evangelio? Porque Cristo también dijo que es muy difícil que un rico entre al reino. No dijo que era imposible, dijo que era difícil. ¿Se entiende o no? Vino a nosotros, a lo vil, al que no daba ni un peso. Por eso de repente usted escucha gente o ve gente que habla su testimonio de que vivía en las calles drogándose y el Señor los levantó, los restauró y muchos de ellos ahora son pastores. Y lamentablemente, y lo debo decir, olvidaron de dónde Dios los sacó. Olvidaron el rescate que hizo Dios por ellos. Sí, pues. Andaban ellos hablando de que eran unos pasturrientos, votaban allá en San Bernardo algunos. Santo es el Señor. Y ahora que el Señor los levantó, que son pastores, oye, son más agrandados, que se creen faraones. Se creen lo último de lo último, orgullosos, prepotentes. Y el Señor hizo lo mismo con David. Cuando David se estaba poniendo muy altivo, recuerde que el Señor le puso a recordar el olor a majada, pues. Si él era un cuidador de ovejas, pues. El jugo, el burno. El jugo al burroso. Sí, pues. Se ponen prepotentes, pues. Cuando deberían ser los más humildes. Cuando deberían ser los más agradecidos con Dios. No, ellos se ponen, pero, ahí arriba como que yo soy la máxima autoridad. Te pegan bibliazos si no les das caso. ¿Se entiende la diferencia, no? ¿Se entiende que el rescate que hizo Cristo lo hizo por lo vil, lo despreciado? Pero no te estés agrandando, po. Oye, si da gloria a Dios que el Señor te dio. Mira, qué mejor ser llamado hijo de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. Porque usted tiene todos los privilegios, pero un hijo de Dios tiene altas cualidades como Dios, pues humilde, es manso, ¿cierto? Ya hablamos de los líderes, es que me da rabia de la gente, estos que no, que más lo que hablan de que estaban botados en las calles y después son pura pantalla, pues. Son agrandados, no son nada,
no tienen ningún requisito pastoral, me deja dar raya, po. Bájense del púlpito mejor, po. Bájense del pony, po. Pura plata nomás, po. Y así hablan de que ser sana doctrina, ya me dio raya también. Que me da como ese celo, esa ira, ese es la ira, po. Pero es un celo de Dios, como es que es la verdad que uno ve la injusticia, po. Uno ve la justicia, esto se toma en las redes sociales y más encima dicen, oye, si tú no pensáis como ellos, te dicen, no, estos son traidores, po. Estos me hicieron mucho daño a mí. Claro, porque como le hicieron daño al niño, al Perla, porque destaparon su pecado, pues. Le desbarataron su mafia, pues. Sinvergüenzas, pues. Son unos sinvergüenzas, pues, es lo que tienen, pues. Pero todavía quedan pastores y siervos buenos. Contados con los dedos, pero hay. Santo. Santo material. Santo, sí. Que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas. Que nunca se nos olvide el gran rescate que hizo Él. Que nunca olvidemos nosotros lo que somos y lo que íbamos a hacer sin Cristo. Por algo conocimos a Cristo porque teníamos un vacío en el interior, po. Teníamos muchas dudas, preguntábamos si yo me moría, ¿dónde me iba, po? Si usted le pregunta a cualquier persona que no conozca, o sea, que no participe del Evangelio, que no tampoco tiene ninguna ideología de religión, le va a decirle, a mí me da miedo morir porque no sé qué va a pasar conmigo. Pues es una pregunta razonable, porque no sabe, pero ahí usted tiene la oportunidad de meterle el Evangelio y de leerle Isaías 53 completo, pues léaselo completo, en el cual habla de todo lo que padeció Jesucristo. Y después usted le mete después Mateo, ¿cierto? O Marco o Lucas de la vida que pasó con Cristo. Pero usted tiene una obligación, yo tengo una obligación, usted tiene una obligación. Ya que hay otros que no quieren, pastores sin vergüenza, que no quieren hacer su trabajo, bueno, hágalo usted pues. El rescate que dio Cristo dijo en Juan 5:24 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Otro versículo más en el cual nosotros votamos por tierra a los unicitarios, a los solo Jesús. ¿Quién fue el que envió a Jesucristo? ¿Se envió así solo? Nos dice, al que me envió, alguien lo envió. El Señor dice para estos cristianos tibiecitos, estos falsos pastores, a estos hijos del diablo, por decirlo otra palabra. Porque el que hace el pecado, dice la Escritura, ¿quién es su padre? El diablo. Que el Señor lo reprenda. En Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Sí, pero horrenda cosa cuando usted dice ser hijo de Dios y no se comporta como hijo de Dios. Porque si usted dice ser hijo de Dios, adivine quién lo va a enjuiciar. ¿Quién le abre y le cierra puertas? Es Dios mismo, pues. Por eso no es bueno jugar a ser cristiano. Pero la Biblia siempre habla del infierno y de la condenación, pero también siempre habla de que el ser humano tiene la opción de salvarse. En Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre de quién, del Señor, será ¿qué? Será salvo. Amado hermano, el infierno no es un accidente, es una consecuencia moral. Porque acuérdese que hablamos de los 10 mandamientos, son mandamientos morales. La Biblia habla de que la ira de Dios, ¿cierto?, se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres, pues.
que detienen la verdad con injusticia. Recuerde que Dios tiene atributos. Dios es Jehová. Tiene un carácter. Podemos encontrarlo en Nahum 1, del 2 al 3, dice que Jehová es un Dios celoso. ¿Usted acaso no es celoso con su mujer? ¿No es celoso de sus cosas? ¿No es celoso de lo que a usted le pertenece? Sí, pues. Imagínese Dios del Evangelio, de sus hijos, cuando juegan con sus cosas santas. Dicen ser pastores, no son pastores. Voy a darle con los pastores. Dicen que son cristianos, no son cristianos. Dicen que son evangelistas, no son evangelistas. Dicen que Dios es celoso. Y mire qué más tiene. Y vengador. Ah, pero es que Dios es puro amor. No. Es celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Oiga, no busque la ira de Dios. No busque la mala de Dios. Dios tiene paciencia, pero cuando Dios se satura, recuerde que mandó a Jonás a Nínive. ¿Y qué le dijo? Dile que en 40 días iba a destruir ¿qué? Toda la ciudad. Mire, Dios ya se había indignado a la ciudad y le dio un tiempo para ver si podían cambiar. Y menos mal que el rey entró en razón, ¿cierto? Y dijo, algo malo estamos haciendo. Y dio por decreto, por orden, de que ni siquiera los lactantes podían beber, ni los animales podían comer, nadie. Ayuno total, vestidos de saco, ¿cierto? En ceniza, clamando a Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Como dijo arriba el Señor, ¿acaso quiero yo la muerte del impío? Si se volviese su mal camino, ¿cierto? No lo cambiaré, no lo salvaré. Bueno, eso pasó con ellos. Se salvaron, pues. Pero no trate usted de jugar con Dios, porque nadie puede jugar con Dios. Un día Dios se puede enojar de verdad y hasta ahí no más quedamos. Dice el Señor que Él se venga de sus adversarios. Y dice que guarda enojo para sus enemigos. Mire, guardar enojo. ¿Quién guarda enojo? O sea, yo me puedo enojar con alguien, pero yo nunca me he guardado un enojo con alguien. Pues. Yo me puedo enojar en el momento y después se me pasa el problema, pero dice que Él guarda enojos. Guarda enojo para los enemigos, para los que están en contra de Dios. También dice que, como dije, Dios es tardo para la ira y grande en poder porque Él es todopoderoso. Y esto me gusta a mí porque lo tomo personal. Y no tendrá por inocente el culpable. Que al que cometió culpa, Dios no lo tiene por inocente. Sin vergüenza. Si hiciste algo malo, Dios no te va a tener por inocente. Eres culpable. Hasta que reconozcas tu pecado, dependiendo a quién usted se lo haya hecho. Si usted pecó contra su hermano, vaya y póngase a cuenta con su hermano. Si usted pecó contra una familia entera, vaya y pida perdón a la familia entera. Si usted cometió pecado contra todo el pueblo, todo el concilio, como lo hice yo, y no me avergüenzo, mire, voy a contar una pequeña anécdota. Yo estaba recién entrando al Evangelio. Estaba recién entrando a la iglesia. Estaba en la iglesia del pastor Hugo Albornoz. Y lo voy a decir porque es verdad. Hasta él habló una vez de mí, dando gracias a Dios, diciendo que yo era un siervo que ahora lo respetaba y lo amaba y todo. Bueno. Y como estaba recién conociendo las cosas de Dios, el Evangelio, me gustó una hermana porque es normal. No andaba buscando a todas las hermanas, me gustaba una en especial. Y yo fui y compré un chocolate, la anécdota del chocolate. Y lo dejé guardado en un refrigerador. Y porque era verano, y cuando llegué la hora, terminó el culto, obviamente, porque las cosas de Dios no andar yo regalando chocolate, pero terminó el culto. Yo lo fui a buscar y cuando lo fui a buscar, adivine, desapareció.
Se robaron un chocolate en la iglesia. Oye, es que si no está es porque se lo robaron. Y eso es robo, ¿no, hermano? Obvio. Y, y yo me enojé tanto y hice unas publicaciones en mi Facebook y puse que lata que hayan ladrones en la iglesia, que hayan robado cosas que no son de ellos, porque es un robo. Y lo leyó esta persona, este pastor, y me dijo, oiga, usted no puede escribir esas cosas, o no puede atacar a usted a la iglesia, porque se lo puede sacar a un niño. Bueno, me da lo mismo, porque si usted ve a un niño comiendo algo, que su papá usted le pregunta, ¿de dónde sacaste eso? El niño no le va a mentir, le va a decirle, no, lo encontré en el refrigerador y me lo comí. Y el papá, como es cristiano, como se supone que es cristiano, debería decir, si alguien pregunta por tal cosa, diga, lamentablemente mi hijo lo sacó, yo me hago responsable, lo pago. Eso hace un hijo de Dios. Pero no pasó, nadie dijo yo fui. Todos quedaron callados. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Que yo me enojé, pues. Me enojé, entré en la ira, vuelvo a decir, estaba nuevo, estaba muy nuevo. ¿Cuánto era pasado? ¿Una semana? O 2 semanas, no, creo que como un mes más o menos, pero estaba muy nuevo. Y yo me enojé, pero a mí después, si el regalo era para la niña que me gustaba, para la hermana, pues. Y la hermana dijo, no, no importa, no se preocupe, ya. Pero yo me enojé porque por el acto, por el hecho de que lo hayan sacado sin decir nada. Y me llama el pastor y me dice, habla con mi madre y dice, oiga hermana, su hijo escribió tal cosa en Facebook, espero que haya cambiado su forma de ser, como es un pastor, él que le gusta el control absoluto, él esperó que yo con él no tenía una ira ni un enojo, porque sabía que él no había sido, porque él estaba adelante. Él esperó que un hermano reconociera. ¿Qué pasó? Que me dijo, oiga hermano, esperó que yo le pidiera perdón. Él quería que yo le pidiera perdón a él por lo que había escrito. Yo puedo escribir lo que yo quiera. Y le dije, no, pues aquí me lo robaron. Y él se enojó y me empezó a subir el tono de voz. Me subió el tono de voz y yo, bueno, como yo era nuevo, también le subí el tono de voz. Nos tratamos entre hombres, pum, aquí como sin saber, aquí no me interesaba que usted era pastor, yo era oveja, no me interesaba. A mí me robaron algo y nadie dijo nada. Y empezó a gritonearme en la iglesia y yo también le grité de vuelta. Y si no llegamos a los puños, era porque Dios es grande. Y en eso me dijo, hermano, échenlo para afuera, como que la iglesia fuera de él. Hasta el día de hoy cree que él es dueño de la iglesia. Pero yo tengo que decir que, bueno, a lo mejor el Señor a mí me habló después. Después que llamó esa pelea, yo hablé en contra de él, lo gritoneamos, bla, bla, bla. El Señor después habló a mi vida y me dio a entender de que yo no podía haber reaccionado así con el pastor. Así, pero no porque él fuera el pastor dueño de todo, sino que él era un hermano, que él yo tenía que respetar. Yo tenía que respetar más al Señor, entender. Y yo obedecí al Señor porque cuando es de Dios uno entiende. Bueno, la cosa es que fui, le llamé, le pedí perdón, le dije, perdón, pastor, si le falté el respeto, porque le falté el respeto, si el respeto no es por un tema de cargo, es cuando yo hablo mal de un hermano, hablo mal de alguien, es faltarle el respeto. Y fui, le pedí perdón y obviamente nos perdonamos ambos. ¿Y qué sucede? Yo le dije, pastor, yo no tengo ningún problema, como toda la iglesia vio el espectáculo que dimos, yo no tengo ningún problema en ir y pararme enfrente de todo y pedir perdón a la congregación. Bueno, así lo hice pues. Un día domingo, el pastor me permitió entrar porque él encima había escrito en el WhatsApp que no me dejara de entrar ningún día. Y ese día domingo permitió que dijo yo iba a ir, que me sentaran al final. Me senté al final, estuve la palabra ahí y terminó al final, el pastor me dio la oportunidad y dijo, el hermano quiere hablar a la congregación, y yo me paré en el nombre de Jesús, me puse al frente, y así mismo, como yo accioné el mal, gritando, haciéndolo feo, ¿cierto? No comportándome como un hijo de Dios, fui y pedí perdón a toda la congregación presente. Así textualmente lo hice. Y lo más terrible de todo es que después que pasó eso el primer año, después los años posteriores,
seguían acordándose del show del chocolate. Y sacan el show del chocolate como que fuera la gran cosa, el gran pecado. Pero yo tuve el valor de presentarme al frente y pedir perdón. Y ni siquiera fue un pecado, fue una ofensa. Fue una ovejita que tuvo el valor de pedir perdón de todos, delante de todos. Pero oye, después hablaba y predicaba diciendo que uno tenía que mostrar mansedumbre. Como yo esperando que él, que era mayor, más personas, más tiempo en el Evangelio, que él me enseñara la mansedumbre y la humildad. Se puso a la altura de un mundano, gritoneándome. ¿Qué esperaba de mí si yo venía del mundo? No iba a esperar que yo fuera transformado si el Evangelio no es algo mágico. ¿Qué sucede? Que hasta el día después que yo me fui, o sea, antes que yo me fuera, él predicó allá en Las Cabras, allá para el sur, habló de mí, puso como ejemplo de que yo había respetado, pero él pensaba que yo lo había respetado porque él era el pastor. No, yo había respetado porque es mi hermano, porque es un hermano en Cristo. Pero si yo siendo ovejita pude yo pedir perdón por mi mal acto, ¿por qué ustedes no pueden hacer lo mismo? Habiendo tantas pruebas, digo yo, pues. Y por eso dice, y él tiene la desfachatez de decir, estos me hicieron mal, estos hablaron en mi contra, estos me hicieron aquí, me hicieron allá. Un verdadero narcisista, pero él de cristiano no tiene nada. Y a mí no me avergüenzo porque es la verdad, pues. Yo me avergoncé de lo malo que hice, pero asimismo tuve la personalidad y el amor en Cristo de pedir perdón. Qué gran ejemplo para la gloria de Dios, no para la mía. Y si yo cometiera un error, voy y yo pido perdón. Y tengo testigos, gente. Y yo cuando hago algo malo voy y pido perdón. Me concilio con mi hermano. También tuve un día una disputa con otro hermano por tontera. Y antes de ir a ofrendar me acordé la palabra que decía, antes de traer tu ofrenda, ponte a cuentas con tu hermano, porque sentía el Espíritu Santo. Fui, le dije, hermano, perdóname, me equivoqué, cometí pecado contra ti, te ofendí, perdóname. Oye, es que es lindo estar sin cadenas delante de Dios. Es lindo. Eso es una justicia moral, hermano. Eso es una justicia. Cuando usted hace lo bueno, usted está en la justicia de Dios. Por eso el Señor se revela en justicia a los hombres. Y Él le tiene mala a aquellos que detienen la verdad de la justicia. Y cuento este pequeño testimonio porque de verdad pueden que muchos, y siempre me atacan con lo mismo, los de Cruzada de Poder atacan, oye, el chocolate, y este anda predicando, anda hablando de chocolate, pero yo ya pedí perdón, pues. ¿De qué yo me voy a sentir incómodo? Yo estoy libre. Qué bonito ser libre. Nadie me puede apuntar con el dedo y decirme, oye, esta hacía tal cosa ya. No. ¿Qué van a hablar? Tendrían que mentir. Pero ya no me extrañarían. Mire, una enseñanza clave, que si Dios no castigara el mal, no sería justo, pues. Yo sé que Dios es muy bueno, pero si Dios no castiga el mal, no sería justo, pues. Por eso el infierno afirma que el mal no quedará impune. Si usted hizo lo malo, oiga, cuidado, cuidado, que muchos en el tiempo dirán, Señor, Señor. Y el Señor les dirá a estos que se creen pastores, sana doctrina, que predican el Evangelio, que ellos creen que ellos convierten a muchas almas. Se les olvida que el que convierte es Cristo, el Espíritu Santo, el que trae al pecador a la verdad. El Señor les va a decir, no os conozco, hacedores de maldad, apartados de mí. Echarlo, ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre. Echarlo fuera. Sí, pues. Ellos creen que están tan salvos por sus hechos, por sus actos. Pero no. No es así. Y lo peor de todo, que el castigo máximo no es el fuego eterno, sino que usted va a tener la ausencia completa de Dios. Porque ya, por lo menos usted está en el mundo, usted está en la tierra y alguien le explica o le habla de Dios y como que viene esa sensación como de paz. Esa sensación como que algo te llena un vacío. ¿Qué pregunta el hermano? A ver, santo es el Señor.
Vamos a leer comentarios. Servito, el hermano John habla con usted. El hermano John. ¿Qué hermano John? Porque tengo dos hermanos John. Había un hermano John Asmet, que es un hermano peruano, y había uno, el John Mariqueo. ¿De qué? No sé, y había otro hermano John no sé cuánto, que es la hermana, que es el hermano, una hermana. Ah, uno gordito, el John Mariqueo. No, yo no hablo con él ya. Yo no hablo con él. Era mi mejor amigo ya en Cruzada de Poder, pero la Biblia enseña que por los frutos los conoceréis, y la amistad, cuando uno está en la verdad, debe ser mutua. Y lamentablemente el hermano se quedó creyendo a lo que decía el pastor y tuvo la ocurrencia, y lo digo porque lo hice, de hablar diciendo que él sabía que las hermanas planeaban algo cuando se quedaban allá los fines de semana, ¿cómo se llama? Orando, pues. Y hablaban en contra de mi madre, pues, y eso no se puede hacer. Pues, ¿cómo un amigo va a hablar en contra de la madre de alguien sabiendo que es mentira? Y yo le hablé y le dije, hermano, usted está muy equivocado. Así que le dije, hasta aquí nomás quedamos, no hay problema. Me gusta esa palabra que dice el pastor, no hay problema. Pero que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, yo no le tengo mala ni a él de su familia. Yo lo defendí harto cuando su familia fue atacada también por los hermanos del pastor Hugo, ya yo los defendí harto, pero bueno, nadie es profeta en su tierra, nadie reconoce el valor de un hermano, pero si él está contento ya, gloria a Dios, pues. Es lamentable que mucha gente siga todavía cegada, ¿cierto? Cegada por estos movimientos, ¿cierto? De gente que manipulan todo. Eh, bueno, hablaba de Mateo 7:23, ¿cierto? En el cual decía, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad, dice Mateo. Y el Señor dice en 2 Tesalonicenses 1:9, dice que los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. Santo. Bueno, santo, santo, santo. ¿Qué hora es? Creo que nos pasamos, ¿no? 1 hora y media. Ya le vamos a dar término a esto, sin mucha inteligencia. Podemos seguir mañana. No, mañana no, mañana es sábado. El lunes seguir con una segunda parte. Hermano, los dejo invitados que busquen ahí en el Facebook el canal de Apología en Tiempo de Apostasía, ¿cierto? Ahí yo subo los estudios que estábamos hablando, y ahí usted lo puede repasar, adjuntar, usted lo puede modificar, usted lo puede enseñar. Bueno, tiene tantas cosas. Bueno, quiero resumir con la doctrina final, hablando de que el infierno es real, existe, tal como existe la tierra y existe el cielo. Que Dios es justo, Dios es eterno, que el infierno es evitable. Usted puede evitar ir al infierno. Que el infierno es eterno también, pues, porque igual que el hecho va a ser arrojado no significa que va a aparecer, va a ser arrojado, va a estar. Que la única salida que usted tiene para arrancar del infierno es Cristo. No hay otro más. Y amado hermano, no cierre su corazón al llamado de Dios hoy, que está escuchando este programa 19 de diciembre. No cierre su corazón al llamado de Dios, porque Cristo está a las puertas golpeando su corazón, pidiendo que le permita entrar para que Él pueda cenar con usted y usted con Él. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde, me los colme de paciencia, de amor, de sabiduría, que tenga un... Dele nomás, aquí, así como cuando era del mundo. Quieren que siga. Shalom Alejem. Que el Señor me los guarde, me los cubra, me los proteja, que el Espíritu Santo, mientras duerman en su lecho, la voz de Dios venga a su vida, les revele, le hable, les muestre. Usted pregúntele al Señor, gracias hermano Claudio por el regalo, por el corazón. Pregúntele al Señor qué quiere Él de su vida. Y Él le responderá, pues. Si el Dios de nosotros es un Dios de verdad, pues un Dios que habla, no un Dios de palo ni de yeso.
Él es puro y verdad. Y si tiene alguna duda, hermano, no dude en hablarme, pues. Si en algo le puedo ayudar, como dijo Isaías, heme aquí, para la gloria de Cristo. Que el Señor me los bendiga, me los guarde. Nos estaremos viendo hasta el lunes. Y como dice mi amigo judío, Shalom Alejem. Que el Señor me los bendiga.